al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Lo que ocurrió en el Senado del día de hoy es que, vaya, ¿cómo decirlo? Mientras están dando todas estas discusiones en torno a la Guardia Nacional, que en el Senado sí se están discutiendo, porque en el Senado sí se están discutiendo, en la Cámara de Diputados pasó la iniciativa, sí en Fast Track, pues ni tan en Fast Track, porque sí hubo debate en el Pleno, no es como que literalmente la hayan votado de madrugada, como estábamos acostumbrados con los famosos Fast Tracks, pero sí hubo una discusión en el Pleno y se aprobó por mayoría, se sabía. Eso no gustó a legisladores de oposición, pero eso no fue impedimento para que pasara al Senado. En el Senado se tomó la decisión de que sí se hiciera el debate y que iniciara todo desde las comisiones, y dicho y hecho. Todo inició en las comisiones el día de hoy. Desde ayer ya habían instalado en las comisiones este debate, pero formalmente el día de hoy es que se discutió en comisiones la iniciativa que reforma las leyes secundarias en materia de la Guardia Nacional. Entonces, evidentemente fue un vaivén. Escuchaba, por ejemplo, a panistas como Damián Cepeda decir que si la estrategia de Calderón había estado mal, que era la de sacar a los militares, ¿por qué Morena quiere aplicar la misma fórmula? Y aquí parece que hay cosas que no se entienden. Y yo nunca voy a dejar de decir, porque tenemos muchos elementos, no solamente nosotros, sino que periodísticamente existen muchos elementos para seguir confirmando que la estrategia de Calderón fue mala. Nunca los tuvieron que sacar. El problema es que los sacaron, los mantuvieron y ahora no estamos en condiciones de regresarlos. Ese es el contexto en el que estamos con la iniciativa de reforma de la Guardia Nacional. No estamos en condiciones de regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. No las estamos, vaya, apenas, y esto reconocido por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, apenas estamos viendo cómo esta estrategia de abrazos no balazos, que no es literalmente me voy a poner a abrazar a todos, sino que es no atacar, o sea, no ir fuego contra fuego, sino utilizar la estrategia y hacer decisiones inteligentes para realizar detenciones que no pongan en riesgo la vida de civiles, siempre privilegiar eso, aunque sí sabemos que hay 2, 3 en momentos, al menos en la administración actual, ya con la Guardia Nacional, en donde sí se han dado asesinatos, se han dado muertes de civiles, tristemente. Entonces, están en procesos de investigación, pero el objetivo justamente es fortalecerlo a tal grado de ya no poner en riesgo una sola vida de civil, que es a veces muy complicado, sobre todo cuando los operativos se dan a plena luz del día. Entonces, el objetivo básicamente es fortalecer a la Guardia Nacional y fortalecerla a tal grado que no estemos preocupados de si vamos a tener o no una estrategia que funcione. Pero esto apenas empezó a rendir frutos. Recordarán que fue apenas hace un par de meses que el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que la estrategia, pues él pensó que ya se estaba preocupando porque no estaba viendo que realmente funcionara. A lo más que habían llegado era a contener la violencia, o sea, que no subiera, pero no se había llegado a algo más, que es bajar los índices delictivos o empezar a ver que el pico empezó a bajar, y eso se vio apenas hace un par de meses. Entonces, al ver que sí empezó a rendir frutos la estrategia de abrazos, no balazos, que tanto critican, pues el presidente dice no los podemos sacar. O sea, si nos tardamos 3 años en llegar a este primer punto en donde empieza a bajar, no estoy en condiciones de regresarlos en 3 años o en 2 años y medio. No estamos en condiciones de sacar a las Fuerzas Armadas. Hagan de cuenta que es como el proceso de depuración, ¿no? Llegas y tienes que limpiar. Tienes que limpiar y tienes que limpiar, pero haz de cuenta que llegas a una casa súper sucia. No sé, señor productor, ¿has visto esos famosos videos de TikTok que ya están en todas las redes sociales? Que aparte el presidente dijo en la mañana que a él no le gusta TikTok. Bueno, pero nosotros sí somos fans de TikTok. Bueno, No te gusta, te encanta. No, me encanta. Te No, fascina. no te gusta, te encanta. Pero es que TikTok, vaya, para las generaciones nuevas, que no somos tabasqueños aparte, Cuéntanos a las generaciones nuevas. a la- de la época de piedra. Pero bueno, a las generaciones nuevas sí nos gusta porque es una forma muy dinámica y la atención pues, sí se concentra en los primeros 5 segundos. Entonces, y esa ha sido regla toda la vida, ¿no? Sí. Corrígeme si me equivoco. Esa ha sido regla toda la vida. La atención se gana o se pierde en 5 segundos. En televisión son los primeros 15 segundos. En televisión son 15 segundos. Ya ve, señor presidente, usted quejándose por un video de 60 segundos. Pero, bueno, el presidente dice que no le gusta porque, pues, no se puede expresar. Y vaya, que lo entiendo. Después de ir a Tabasco me queda perfectamente claro. No conozco un tabasqueño que no hable más, bueno, a excepción del gobernador. Bueno,
Más rápido se hablan. Más rápido sí hablan, pero hablan mucho. La gente del sur-sureste habla mucho. Ujú. Se parecen a mi mamá. Mamá, ¿eres del sur-sureste y no lo sabías? Se parecen a mí. Cachirula. Ajá. No, pero hablan mucho, entonces evidentemente entiendo el porqué. Pero bueno, esto lo sacábamos porque por supuesto que esta dinámica de comunicación nos obliga a decir verdades y no decir mentiras. Entonces, la neta, ya no me acuerdo por qué les mencioné lo del TikTok, pero sí, o sea, soy muy honesta, no recuerdo por qué. Ya ves que esto me pasa por juntarme con el señor productor, chale. Lo que sí es importante rescatar acá es que mientras está dando toda esta discusión, el presidente tiene una razón de decir, no puedo sacar a las Fuerzas Armadas ahorita. Apenas estamos viendo que está bajando el índice, apenas estamos viendo que empezó a ir para abajo. ¿Cómo nos vamos a atrever a romper con esa estrategia? Ya me acordé por qué lo saqué. ¿Se acuerdan de esos videos que están saliendo en todas las redes sociales en donde llega como, o sea, son casas súper sucias, puerquísimas, y llega un equipo de profesionales a hacer limpieza extrema? Bueno, estamos en una circunstancia así. Necesitamos a un equipo especial que vaya a hacer limpieza extrema para después ya poner a las personas a hacer la limpieza normal, que en este caso era la Guardia Nacional. Esa es la analogía que más puedo encontrar para intentar explicarles por qué no podemos quitar a las Fuerzas Armadas ahorita. No hemos terminado de limpiar la casa, todavía está extremadamente sucia, hay acumulación de basura, hay muchas cosas que hay que depurar, limpiar, sanear, sanitizar y demás, que sanitizar no es correcto, ya lo sé, pero que se deben de desinfectar. Hay muchas cosas que se deben de desinfectar, limpiar, depurar y todavía, o sea, no es algo que puedan hacer solamente las personas encargadas de la seguridad de forma normal, que en este caso serían los civiles, como es lo que han argumentado desde la oposición. No tienen las herramientas para hacerlo. Estos equipos de seguridad vienen armados fuertemente, vienen con todos los elementos, la capacitación y adiestramiento para ponérselo enfrente a un criminal, mientras que los civiles no tienen ni siquiera los estímulos. No hablemos de las herramientas, los estímulos para hacerlo. Ese es el problema. Así que estamos hablando de mantener a las Fuerzas Armadas otro rato afuera. Y seamos honestos, no es que nos encante, no es que nos encante tener a las Fuerzas Armadas afuera. No quisiéramos, nosotros quisiéramos, vaya, y desmiéntame la gente en el chat, ¿cuántos no quisiéramos ver a nuestras Fuerzas Armadas en los cuarteles? Que estuvieran ahí y que no tuviéramos que necesitarlos afuera. El problema es que los necesitamos. El problema es que nos sentimos seguros teniéndolos afuera. Ese es el problema. Que si vemos un civil, un policía civil, lejos de sentirnos seguros, estamos preocupados. Nos preocupamos porque vemos a un policía civil y no sabemos de qué lado está. No sabemos si nos va a mentir. Vaya, no confiamos ni en el policía de tránsito, ni en el policía de tránsito confiamos. ¿Qué les hace pensar a la oposición que vamos a confiar en un policía federal con todos los antecedentes que tiene o con una célula civil con todos los antecedentes que tiene cuando estamos en situaciones que literalmente nos dejaron en circunstancias delicadas en materia de seguridad? Ese es mi tema con la oposición, que ya más adelante les voy a mencionar algo que sí molesta en cuanto a la discusión de la Guardia Nacional, porque independientemente de que estemos a favor o en contra, una cosa es estar a favor, otra cosa es estar en contra, pero definitivamente lo que no se vale es mentir. Y se ha estado mintiendo desde las redes sociales y ya les adelantaré por qué. Evidentemente tiene que ver otra vez con Alessandra Rojo de la Vega, Denise Dresser y todo este séquito de personas que están intentando confundir la opinión pública, aprovechándose de que tienen muchos seguidores. Estas personas, en el caso de Alessandra Rojo de la Vega, llegó a influir mucho en mujeres, en un grupo de mujeres feministas que la ven como una ídola porque ella se fue y se plantó siendo autoridad, que yo siempre se lo he cuestionado, siendo autoridad se fue y decidió que era brillante idea golpear policías en plantones y en manifestaciones del 8 de marzo. Yo la vi, no me lo cuentan, ella incitaba, ella empujaba, ella estaba empujando a las personas para que llegaran a estos grados de violencia con las policías, con las policías. Entonces, tristemente, vemos cómo la traían y la tienen en un pedestal que no,
la puso en una situación tipo Mariana Rodríguez Cantú, que por cierto se llevan muy bien. Alessandra Rojo de la Vega y Mariana Rodríguez Cantú utilizan las redes sociales, como son consideradas influencers, utilizan las redes sociales para influir en otras personas, pero tristemente lo hacen a punta de la desinformación. En el caso de Alessandra Rojo de la Vega ya ni siquiera es inexperiencia, es abuso. Mariana Rodríguez Cantú sí veo cierta inexperiencia en temas políticos y sociales, no en el tema de marketing, pero sí existe vaya, una, un abuso por parte de su contexto, su poder a través de las redes sociales para manipular gente. Y eso es lo que está pasando. Y no se vale. Insisto, no se vale. Si usted quiere estar a favor o en contra del tema de la Guardia Nacional, es muy válido, todas las opiniones son muy válidas, pero no se vale mentir. Entonces, esta discusión de la Guardia Nacional se ha convertido en un show de a ver quién miente más o a ver quién miente mejor. Pero en la discusión oficial, solo para pasarle la información, el día de mañana, o más bien ya el día de hoy, se votó en comisiones, evidentemente se vota a favor por mayoría, pasa al Pleno y ya será un tema debatido y votado en el Pleno. Es que se sabe. Decía el diputado Damián Cepeda en en estas sesiones, en esta comisión, que se está perdiendo el tiempo, que se estaba perdiendo el tiempo cuando se discutía lo de la Guardia Nacional en comisiones porque sabían que iban a terminar llegando a votarla a favor. Yo pondría sobre la mesa, pues eso es lo que decidieron. Decidieron discutirla en comisiones. Dicen que esta administración no quiere que hablen, que no quiere que se promueva el debate. Bueno, se está promoviendo el debate, pero yo quiero insistir en esto. Yo no veo que uno solo de ellos esté sumando algo a la discusión, que algo que sea nuevo. Entonces, quiero ponerles algunos fragmentos de momentos que se dieron en torno a esta discusión. Quien encabezó momentos, gracias, señor productor, quien encabezó momentos particularmente necios, diría yo, es Germán Martínez. Germán Martínez incluso tuvo un encontronazo con el senador Félix Salgado Macedonio. Félix Salgado Macedonio le contestó, aparte, hay encontronazos. Germán Martínez, solamente quiero recordarles que es como un Lili Telles. Él llegó por Morena al Senado y ahora formó su propio grupo plural. Es de estos personajes que también, como Alessandra Rojo de la Vega, se aprovecharon del momento y se treparon. Alessandra fue diputada del Verde, este señor fue senador de Morena, llega al Senado por Morena, se separa de Morena y ahora se convierte en un integrante del Grupo Plural. Tristemente vemos cómo han intentado dárselas de muy puros, cuando no estarían ahí de no ser por Morena. Solamente quería acotar esto. Y todo esto lo menciono porque llegó, dentro de la discusión de la Guardia Nacional, llegó un momento de paz, un pacto de paz entre Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Sí existió un pacto de paz entre estos dos personajes. Ya ahorita hablaremos del pacto de paz, en donde se bromearon uno a otro, se aventaron carrilla uno a otro, y parece que todo está muy bien. Todo parece indicar que Adán Augusto es el ser de luz de Morena, que termina haciendo alianzas con todos y hasta termina tratando bien a un Alejandro Moreno Cárdenas, que ya se subió un video bastante comprometedor para algunos, argumentando que Adán Augusto probablemente fue el que logró que Laida Sansores le bajara 3 rayitas y que el PRI de la nada ya esté volteando a ver a Morena y empiece a traicionar al PAN. Es más o menos un resumen de lo que vamos a ver el día de hoy en este espacio, porque definitivamente vamos a ponerle los puntos sobre las IES y vamos a desmentir una que otra mentira que tristemente se ha dado en torno a la discusión de la Guardia Nacional. Vamos por partes y empezamos justamente con esta discusión en comisiones. Le quiero poner un primer momento en donde interviene el senador Germán Martínez, porque vamos a entrarle con la discusión que se da entre Germán Martínez y Félix Salgado Macedonio, que parece que se llevan muy bien, pero es muy enérgico Germán Martínez. Fíjese, Germán Martínez es muy enérgico a la hora de dar sus posicionamientos. Y Germán Martínez es, insisto, un Lili Telles, yo lo dejaría así. Después de esta intervención, le voy a poner la de Félix Salgado Macedonio que le respondió, y luego Germán Martínez no se quedó callado y le vuelve a responder. Así que vámonos por partes y escuche un poco de lo que fue esta discusión
sobre la Guardia Nacional en comisiones, que solo vale la pena recordarle que ya se aprobó allá adentro. No, libertad. Adelante, senador. Decidan, por favor. Si no, se le da el uso de la voz. Gracias al senador Bolaños. Gracias, senador Bolaños. Con su autorización, presidenta, presidente Espino, ayer yo me referí y a ese eje teórico me ciño. No hay nada más liberal en este país que la Constitución del 57. Y ahora sí lo quiero decir claramente, el artículo 8, los militares están en todo tiempo sometidos a la autoridad civil. Punto. Ponciano Arriaga. Esto se modificó en el constituyente liberal del 57, pero Ponciano Arriaga presentó un voto particular porque no creía en las comandancias militares, porque estaba convencido de que había que desaparecer, como los liberales de entonces, dos fueros, el fuero militar y el fuero eclesiástico. Ese párrafo se modificó, como dije ayer, era la Constitución, era el proyecto, y quedó en la del 57 que en tiempos de paz ningún militar puede exigir alojamiento, etcétera, o molestar a alguna persona, y que en tiempos de paz, decía el 122 del artículo de la Constitución del 57, el 122, en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Nuestra Constitución es heredera de esa, incluso es modificación de esa, como lo dice el propio rubro de nuestra Constitución. El gobierno más asediado, en el momento de más asedio de Benito Juárez, exactamente en Veracruz, en julio 7 de 1859, distinguió claramente al ejército de la Guardia Nacional. Benito Juárez. No estoy citando a ningún conservador, ni a ningún fifí. Benito Juárez dijo que había que mantener el ejército mejorando su personal para destruirle los vicios que tenía y crear una Guardia Nacional que es una de las instituciones que protegerán al gobierno de la República. Yo creo que de ahí se inspiró el presidente López Obrador para animar la Guardia Nacional de ahora, que se votó aquí en este Senado. Es decir, en distinguir claramente el poder civil del poder militar. Y la minuta que se nos presenta traiciona esa memoria liberal. La minuta que se nos presenta traiciona eso porque pide ejercer, estoy leyendo la minuta, ejercer el control operativo y administrativo sobre la Guardia Nacional. Doy otros ejemplos. Ya no es podrá, sino es deberá auxiliar a la Fuerza Armada Permanente, la Secretaría de Seguridad, que ya queda en calidad de una secretaría sacacopias o de trámites de archivos, porque viola el 21, sin lugar a dudas. Nombra a las comandancias, y aquí cuando digo que nombra a las comandancias, luego viene una equivalencia jerárquica. Si se va a nombrar a las comandancias, pues ya se puede hasta burlar la atribución que tiene el Senado en el 76 de nombrar generales. Ya tienen los militares los aviones, ya tienen los militares o las Fuerzas Armadas las aduanas, los puertos. Bueno, pues ahora aquí lo que la minuta le propone es el registro vehicular. Ahora los vehículos, como vimos hoy en un operativo en la Ciudad de México, donde no hay delincuencia organizada, según esto, viendo cómo abren cajuelas de los coches ya las propias Fuerzas Armadas. La capacitación ya es militar, ya traiciona el transitorio que nosotros pusimos. Pero no solo eso,
la investigación, la inteligencia, no solo el control administrativo, sino la investigación y la inteligencia. Estoy leyendo la minuta que se nos propone. Finalmente, al final de la Ley Orgánica del Ejército y de las Fuerzas Armadas, el artículo 2 bis dice una cosa de verdad, pues rarísima. No la quiero calificar. El personal militar podrá efectuar operaciones de apoyo a las instituciones de seguridad pública en los términos que señale el marco jurídico aplicable. El marco, así de laxo. Marco jurídico aplicable es un reglamento, puede ser una circular, puede ser una ordenanza. No dice qué, el marco jurídico aplicable. Y la pregunta es, ¿pueden las Fuerzas Armadas actuar en seguridad pública? La respuesta es sí. Lo ha dicho la Corte, sí pueden, pero de manera en que lo disponga la Constitución y las leyes. Y vengo a invocar aquí la acción de inconstitucionalidad 1/96. Que se puso una chamarra militar y su gorra y su estrella, y que por cierto le quedó grande el saco. Saca al ejército a la calle. ¿Sí se acuerdan? Sacó al ejército a la calle. ¿En dónde estaba? En la Constitución, que el ejército tenía que andar en la calle haciendo tareas de seguridad pública. Ah, y además declaró la guerra. Declaró la guerra al narcotráfico. Y todos los que fueron a la escuela saben que para declarar una guerra hay protocolos de guerra. ¿Dónde están los protocolos? ¿Quién autorizó la guerra? ¿El Senado? ¿La Cámara de Diputados? ¿Cómo tenían la bocota de floja y de irresponsables? ¿Y cuántos militares muertos hubo? ¿Y quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? No hay. No hay. Porque por esos delitos no se podía castigar a un presidente de la República. Y así pudiera ir enumerando más. Y ahora nosotros los senadores, nosotros hemos modificado las leyes para que ahora el ejército pueda colaborar y hacer tareas de seguridad pública. Antes un militar agarraba a un delincuente y el juez lo soltaba inmediatamente porque el militar no tenía esas tareas, no era el primer respondiente y salía libre. Y ahora ya hemos trabajado en esa materia. Y la gente confía en su ejército, confía en la Marina y están evaluados como entes confiables. Y entonces este gran esfuerzo que hicimos por crear la Guardia Nacional se tiene que concretar dándole más refuerzo y más apoyo a la Guardia Nacional. ¿Qué tiene el ejército? Disciplina y honor. Y nadie lo puede regatear aquí. Disciplina y honor. ¿Y de qué se trata? De apoyar a la Guardia Nacional, que lo está haciendo muy bien, pero que lo puede hacer mejor. Apoyarle en el manejo del recurso y en la capacitación. Y por eso muchos mexicanos pensamos que tenemos que apoyar esta iniciativa que nos envía nuestro gran presidente de México. Efectivamente, como ya lo mencionó un compañero nuestro, sería mezquino y criminal pensar lo contrario. Fíjense nada más, ¿hasta dónde llegaríamos en negarle al pueblo lo que está exigiendo a gritos? Más seguridad. Hace rato un compañero legislador que es historiador, mis respetos, conoce muy bien la historia, pero no va a su pueblo, no va allá a los lugares donde están los conflictos y los enfrentamientos. Dice,
Se le da al ejército 700,000 millones de pesos. Y ahorita están pidiendo 1,000 millones de pesos. Y se escandaliza y se enfurece y golpea aquí. Pobre del que se le atraviese. Y yo le digo a ese compañero legislador, no doy su nombre para que no vayan las alusiones personales. ¿Y qué hicieron estudiosos del derecho que tienen maestrías y doctorados? ¿Qué hicieron cuando un presidente de la República convirtió una deuda privada en una deuda pública como el Fobaproa? Hasta ahorita, en el ejercicio del 2022, se debe 1,040,507 millones de pesos. Ándale. ¿Y quién abrió su boquita para irse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y decirles, ministros, esto no puede ser, es inconstitucional? Estaban bien agachados, pero bien agachados. Pobre de aquel que levantaba su voz. No, y el que levantara su voz, ya lo sabes, no era gobernador. O se acababa políticamente. Era la autocracia, la imposición. Se les tenía miedo. Se les tenía miedo. Terror, pavor. Nosotros éramos la oposición. Yo me acuerdo. Y aunque la oposición tuviéramos la razón, ustedes tenían la inmensa mayoría. Y nos aplastaban. Así se puso la discusión, más o menos para que vieran cómo estuvo. Así estuvo la discusión entre estos senadores. Prácticamente todos los senadores se confrontaron o se enfrentaron de la misma manera. Del ala conservadora, todos es que es inconstitucional. Es que ¿cómo se les ocurre? Es que no es posible. Es que están locos. Es que están militarizando al país. Es que, bueno, 1,500 esques. Y del otro lado, senadores, vean nomás la cara que ponen los de oposición. Hasta le voy a poner alto ahí. Es el muchacho Salgado. O sea, ahí tienes al muchachón Salgado Macedonio contra Germán Martínez, que aparte se ríe, porque saben que se referían a él. Germán Martínez, ¿en dónde estaba Germán Martínez cuando desata la guerra contra el narco? ¿En dónde estaba? En el kindergarten de Calderón. Estaba en el kindergarten de Calderón. O sea, ¿en dónde estaba Germán Martínez en tiempos de la guerra contra el narco? En el kinder de Calderón, ahí estaba. No le levantaban la mano y decía que era su amigo y se iban de peda juntos. No era más o menos la dinámica. Pues claro que sí. Dijo algo Germán Martínez cuando Felipe Calderón dijo, vamos a sacar a los militares y vamos a declarar la guerra contra el narco. Algo que rescata muy bien Félix Salgado Macedonio, estuvo en la función pública. Algo que dijo Félix Salgado Macedonio es, ¿en qué momento dijeron ahí que era inconstitucional? ¿En qué momento se fueron a la Suprema Corte? Vaya, todavía vámonos a más. ¿En qué momento Calderón pidió permiso al Senado o a la Cámara de Diputados para declararle la guerra al narco? ¿En qué momento se dio eso? Porque nos lo perdimos. Nos perdimos esa parte. No pasó. Así que quería rescatarles justamente esta parte de la discusión porque es lo más cierto de todo. Hoy estamos escuchando cómo están criticando y cómo están cuestionando una y mil veces que los militares estén afuera, pero no están yendo al fondo. Damián Cepeda intentaba durante su participación, que ahorita se las voy a poner un momento, decir, ¿no?, que es inaceptable que esta administración que aceptó o que dijo que iba a estar en contra de las estrategias como la de Calderón, decidiera optar por una estrategia como la de Calderón.
Damián Cepeda es de los pocos panistas que están todavía en el PAN que aceptaron que la guerra contra el narco fue una guerra fallida y que estaba mal. Fue de los pocos. Pero me resulta muy irónico, fíjense esto, Germán Martínez, expanista, que se fue a Morena, que después formó el Grupo Plural, no se regresó al PAN. Este personaje defendió más, sin decirlo con palabras, pero defendió más la guerra contra el narco de Calderón. En esta sesión, defendió más lo que hizo Calderón en ese momento que cualquier otro senador. Entonces resulta irónico que defiendan a Calderón y que digan que en ese momento estuvo bien, cuando en realidad, si hoy no podemos meter a los militares es por esa guerra contra el narco que no funcionó, pero que detonó varias circunstancias de inseguridad que determinaron el futuro del país. Ese es el problema y no lo están viendo. Por eso es lo que decía. ¿Cuántas de verdad creen que queremos tener a las Fuerzas Armadas en las calles? ¿Que queremos que estén siempre ahí? Por supuesto que no. ¿Qué más daríamos porque regresaran a sus cuarteles y que solamente se quedara la Guardia Nacional y que ya no tuviéramos índices de violencia? ¿Qué más daríamos por vivir en un país de paz, de tranquilidad, de armonía, en donde nuestro mayor delito fue, es que se robó un pan? Y diciendo esto, también me estoy refiriendo que evidentemente todavía no estamos en miras de resolver las desigualdades que llevan a las personas a robarse un pan, pero que vivamos en un estado de justicia en donde si una persona se roba un pan, no termina en la cárcel 25 años, por ejemplo. Pero no estamos en esas condiciones ni operativas ni jurídicas. Hoy una persona se roba un pan y termina 25 años en prisión, mientras que una persona comete un delito y puede salir por la famosa puerta giratoria. Entonces, vaya, van de la mano una con otra porque vienen siendo consecuencia las reformas hechas en administraciones panistas y priistas, que se continuaron más bien en las priistas, y la implementación, cómo se instalaron elementos en el Poder Judicial y en las fuerzas operativas de seguridad corruptos, que favorecen a sus intereses, que vieron el camino fácil y que dijeron, de aquí soy, papá, de aquí hago negocio. Eso es lo que se debe de erradicar y no estamos ni siquiera cerca. El presidente no lo va a decir, ok, lo decimos nosotros. El presidente ha reconocido que no pueden meter a las Fuerzas Armadas todavía. Simplemente no se puede, porque no se han erradicado los problemas para que se puedan meter. Entonces, palabras más, palabras menos, resulta muy irónico cuando, insisto, salen personajes como Damián Cepeda a dar clases de moralidad, de decir, pues si ustedes dijeron que la guerra contra el narco estuvo mal y sabemos que la guerra contra el narco de Calderón fue fallida, ¿por qué quieren mantener a los militares en las calles? Porque no se pueden meter todavía. Ese es el problema. Todavía no se les puede meter. ¿Qué más quisiéramos? Pero en este momento no se les puede meter a las Fuerzas Armadas. Ese es el problema. Ahí estamos bajo este contexto en donde lamentablemente pues los elementos de las Fuerzas Armadas tendrán que seguir en las calles, pero bueno, palabras más, palabras menos, esta sesión, esta discusión se aprueba la minuta de la Guardia Nacional en comisiones y posteriormente pues será pasada al pleno para su discusión. Todo apunta a que también será aprobada. Sí, mira mamá, mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así, que se vea la lonja, pura galleta. El señor productor, no hombre, ya para tus pesares hazte para allá, en vez de que vayan a compartir el video le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descivilizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.